Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, hoy vamos a traer lo que sería la nueva girosfera que ha venido al juego en esta semanita, que se llama el Tour Jurásico Super. Una girosfera donde vamos a poder reclamar muchos híbridos y algunos super híbridos. Vamos a hacer el análisis y una RAM referente a esta nueva girosfera. Así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, aquí estamos con la nueva girosfera de esta semana. Lo que nos interesa en este momento, aparte de las batallitas, vamos a ver los premios. Veamos los premios. Aquí tenemos el premio mayor de 5 victorias. Como les había comentado en la intro, tenemos muy raros. Todo el nivel sería muy raros. Híbridos muy raros. Cada uno tiene una probabilidad similar. 7% cada híbrido muy raro y 3% por cada super híbrido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un 91% de que nos salga un híbrido y solamente un 9% de que nos salga un super híbrido. ¿Qué tipo de criaturas nos pueden salir? Vamos a hacer un pequeño repaso. Saltando los super híbridos, tendríamos los híbridos, dos híbridos de acuáticos, Sinatodon, un buen híbrido, Leptostega, un híbrido más o menos, ¿no? Igual todos son útiles para torneos, por si acaso, todos y cada uno de ellos, pero yo estoy hablando de cuál es mejor y cuál es un poquito menos mejor. Bueno, los super híbridos son buenísimos, los tres Spinotazucus, muy bueno, al nivel 10 se utiliza, Gigaquilocephalus también al nivel 10 en Liga Dominadores, Monostegostops, muy bien, excelente para Liga Dominadores. Tenemos dos acuáticos más, Geolosmosaurus, excelente, un buen híbrido, de los mejores híbridos acuáticos, Dacoderma, un me, pero se utiliza igual para torneitos. Lamentablemente los cenozoicos sí tenemos los peorcitos. Bueno, que realmente no hay muchos híbridos cenozoicos, pero tendríamos el Archa Eoficio, bueno, utilizable para torneitos. Teníamos un Metrialón, también no es de los mejores híbridos que tenemos, pero también utilizable para torneos. Giganocephalus también es un me, pero obviamente si ustedes tienen 8 de estos, lo llevan al nivel 40 y tendrían al super híbrido. Ankylodocus, excelente, uno de los mejores muy raros que tenemos. Megistocurus, un cenozoico me. Supranotitán, excelente. Spinoraptor, excelente, de los mejores carnívoros que tenemos en lo que son híbridos. Stegoceratops, excelente. Parasaura, me. Bueno, hemos hecho un pequeño análisis de las criaturas que nos pueden salir. Cualquiera de ellas que salga, bienvenida sea, aunque sea los me, les va a ser útiles para los torneitos. ¿Cuál es el segundo premio? Aparte de las criaturas híbridas. Muy raros también, tanto acuáticos como cenozoicos y jurásicos. ¿Cuál es la particularidad de estas criaturas que están aquí? Todos y cada uno de ellos son de ámbar. Todos son de ámbar, chicos. Así que lo que vamos a sacar aquí son criaturas que nos va a ahorrar esos 25,000 de ámbar que tendríamos que gastar por cada una de estas criaturas. Entonces aquí tendríamos todos y cada uno de ellos son de ámbar. Así que algunos son dan buenos híbridos, otros no. Bueno, eso no vamos a hacer el análisis. Lo que nos interesa es que todos y cada uno de ellos son de ámbar. El tercer premio tendríamos el 50% de sacar 5,000 de ADN, excelente, o 500 de ámbar. Bueno, ese como que es el premio un poquito más bajo, ¿no? También lo mismo acá, 5,000 de ADN y 500 de ámbar. Sea cual sea de los dos premios, preferiblemente el ADN, es válido, es valioso. O sea, esta nueva girosfera, muy recomendada. Aunque la dificultad es un poquito alta, no, ya la vamos a ver el arranque que tengo preparada. No es fácil. Puede que tenga que gastar más de 500 billetitos. Si le gastas 500 billetitos, muy bien, sacaste el premio mayor con pocos recursos. Pero no importa.
No te preocupes. Si llegas a gastar 800 billetitos o el otro sería 650 billetitos, 650 billetitos si recuperas una criatura y 800 billetitos si recuperas dos criaturas, está bien, sigue siendo rentable. Yo creo que hasta una tercera podría ser rentable, que serían los 950 billetitos. Bueno, digamos que los 1000 billetitos, faltaría un poquito menos, ¿no? Los 950 billetitos, excelente. Te llevas un híbrido, te llevas un muy raro de ámbar, te estás llevando 5000 de ADN, puede que te salga uno y otro, ¿no? Si te sale 10.000 de ADN, uy, bingo, sacaste el premio mayor. Y aparte de eso, el sobrecito nos da puntos bit. 650 en lo que sería free to play y 1300 si eres una cuenta VIP. Por donde ustedes lo miren, chicos y chicas, es una girosfera muy rentable, muy rentable. Háganse ahí algunas RAM. No digo que se dejen todos los billetes aquí. Bueno, si ustedes quieren hacerlo, pero recuerden que hay más cosas que van a venir pronto y si se quedan sin billetitos, se van a arrepentir. Así que tampoco no se queden sin billetitos. Yo diría que hagan unas 8 RAM, hasta 10 RAM si es posible. Se gastan sus 10.000 billetitos, entre 5.000 a 10.000 billetitos. Yo creo que estaría más que sobrados. Te llevas tus 10 criaturas, tus 12 criaturas y estás papelito. Si te sale alguna de estas, tanto el Gigaquilocephalus, que ya no sé ni hablar, que aquí nombrecito, y en serio que es difícil de pronunciar, Gigaquilocephalus, o el Monostegostops, o el Spinotazucus. Cualquiera de los tres superhíbridos, cremita de la buena. Bueno, vamos a lo que respecta a la RAM y vamos a ver cuál fue la estrategia que se utiliza. Bueno, vamos a empezar. Vamos con la selección. Realmente no hay criaturas específicas. Ustedes tienen que escoger las mejores criaturas que puedan encontrar. Realmente no hay uno que domine o predomine. Hice 3 RAM y todas me llegaron al mismo resultado. Todo es aleatorio. Te pueden salir criaturas acuáticas, te pueden salir criaturas carnívoras, pterosauras, herbívoras, en cualquier cantidad, o sea, de cualquier número. A veces te salen 2 carnívoros, te salen 2 acuáticos y el resto son pterosaurios. Así te van alternando. No hay nada específico. En la final tampoco. No hay una final que te diga, bueno, tienes que llevar puros carnívoros o tienes que llevar puros herbívoros. No existe esa parte en esta girosfera. Mi recomendación, que elijan sus mejores criaturas que puedan tener en la selección, nada más. De ahí, que todos los astros los iluminen y que la RAM les salga perfecta. En mi caso no salió tan perfecta, pero bueno, aquí la tenemos. Vamos a ir viendo qué ocurre en cada una de las batallas. Yo lo estoy comentando, obviamente, la partidita. Aquí podemos observar que me salieron criaturas, realmente son fuertes, son criaturas similar de poder, o sea, por eso se dice que no hay una ventaja para nosotros, antes para nosotros es una desventaja. Ustedes fíjense, son criaturas similar de poder. Y recuerden que tenemos solamente 5 criaturas para matar a 15 criaturas. Entonces ese es el problema que tenemos en la girosfera, y especialmente cuando no hay ninguna que domine, como en otras ocasiones había ocurrido. Por ejemplo, en una ocasión había ocurrido que a la final siempre eran carnívoros, entonces tú ya sabías que a la final tenías que llevar anfibios. Ahora no es así. O había una criatura que dominaba, ¿no? Como la anterior girosfera del Prococtodón, que era el dominante en la anterior de Cenozoicas. Pero ahora no hay, chicos. No hay ninguna criatura que domine. Usted escoja las mejores criaturas que puedan encontrar en la selección. Bueno, el objetivo siempre es el mismo. Las 2 primeras peleas, tratar de que ninguno se desviva, tratar de que ninguno se pierda. Pero es muy difícil. En este caso, yo traté de jugarle un poquito, de cambiarle para que él me atacara justamente cuando tenía desventaja. O sea, la máquina me ataque, pero la máquina es sabida, no me quería atacar, ¿no? Me tenía ahí entre cambio y cambio y no me atacaba la condenada máquina.
hasta que llegó a 7 puntos y ahí ataca. Ok, ahí hizo el ataque. Nosotros subimos porque teníamos ventajas. Le acabamos a este, pero nos vamos a sacar vendidos con el carnívoro. Así que en ese momento ya comienza el terror. Ok, pero como les había comentado al inicio, lo ideal es que no pierdan criaturas en toda la RAM. Pero si pierden una, bueno, tendrán que gastarse al final sus 150 billetitos. Porque lo mínimo tendríamos que aguantar hasta el segundo combate sin perder ninguna. Bueno, veamos aquí. Ya lamentablemente tengo que sacrificar al Tropiogopterus porque ya no puedo salvarlo. El Rajasaurus me revienta sin problemas. Pero aquí ya no tendremos que perder nada más. Solamente una criatura. Máximo, que es lo que tendríamos que haber perdido en la primera batalla. Si a ustedes les sale perfecto y que no pierden ninguna, excelente. Eso es lo mejor, ¿no? Esa es la mejor, lo ideal en lo que respecta a estas girosferas. La primera batallita, no perder nada. Ok, ahí acabamos con el Rajasaurus. Y obviamente el Ankylodocus no va a ser problema porque tenemos ventaja. Entonces lo ideal es no perder nada más. Listo. Ahí está acabado. Vamos a la segunda pelea. Bueno, hemos perdido una criatura en la primera pelea. Ahora tenemos dos herbívoros. Obviamente tenemos una ventaja con los carnívoros. Pero lamentablemente perdimos nuestro volador. Y eso nos puede acarrear un poquito de problemas. Como les había comentado, o sea, no hay un orden. No hay ni siquiera una relación de cantidad. De los 4 tipos te puede salir cualquier número. O sea, no existe cantidad específica. Entonces, si llevaras tú, por ejemplo, varios pterosaurios y te salen gran cantidad de herbívoros, corres con tremenda desventaja. Entonces, yo recomendaría que de los 4 tipos elijan 3. Dos de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo elegí 2 carnívoros, 2 herbívoros y un volador. No elegí ningún acuático. Por eso cuando llegan los acuáticos tengo que solventarlos con los herbívoros. Corrí el riesgo y sí, me pesó un poco. Me pesó un poco porque en toda la RAM me salieron varios carnívoros. Ya vamos a ver en la siguiente, van a darse cuenta que van a salir más carnívoros. Aquí tenemos un poquito de ventaja porque justamente tenemos 2 herbívoros y eso nos da ventaja porque tenemos al frente al Metrialón y ahí lo reventamos. Entonces en esta segunda pelea corrimos con suerte, no nos mataron a ninguno y eso como que equipara un poquito la RAM. Vamos a la tercera pelea, todavía tenemos uno menos. Aquí tenemos un problema, chicos. Aquí tuvimos un problema. Tenemos 2 acuáticos en la misma RAM y no tenemos ningún volador. Entonces, ¿qué me tocó hacer aquí? Revivir a nuestro volador. No me quedaba más porque si no, no tenía por dónde sacar ventaja, chicos. Lamentablemente, al tener dos anfibios al frente, tenía que hacerlo. Tenía que hacer eso, ese sacrificio de billetitos. O si no, perdía la batalla. Estaba en desventaja, ¿no? Entonces tendría que venir el Tropiogopterus y obviamente el otro. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos gastado 150 billetitos adicionales. Entonces la RAM nos está saliendo por 650. Tuvimos mala suerte. En una RAM no me salieron tantos acuáticos. Perdón, tantos anfibios. En este sí nos salieron muchos anfibios. Entonces, ay, como que da de qué pensar, ¿no? Lamentablemente no tenemos número específico.
Bueno, a ver, ahí tratamos de sobrevivir con nuestro volador, aunque creo que lo único que hicimos es ganar un poquito de turnos. Llegamos a matar a uno y aquí viene el Velociraptor. Ok, aquí tenemos que tomar una decisión drástica porque el volador tiene que sobrevivir para poder enfrentarnos al... Entonces, ¿qué hicimos? Pensamos mejor que el herbívoro destruya al anfibio. Y por eso sacrifiqué al volador. Podría haber hecho el cambio, pero me quedaba mucho más vendido con el herbívoro. Por eso no lo hice. Bueno, ahí tenemos al Velociraptor acabado. Tratamos de proteger a nuestro Metrialón. Y ahí sí ya lo tendríamos listo, ¿no? Porque ahí viene el herbívoro y el herbívoro lo revienta. Que creo que pude haberlo reventado con el Metrialón, pero bueno, no quise correr riesgo, ya con el herbívoro era más que suficiente. Tercer peleita terminada, chicos, vamos a la cuarta. Seguimos con uno menos. Obviamente lo habíamos revivido, ¿no? Si no hubiéramos tenido otro más. Aquí tenemos otro problema. No trajimos ningún anfibio, entonces tenemos que solventar esa ausencia de anfibios con otra cosa. Entonces ahí nos pusimos a pensar qué es mejor, si poner a un carnívoro. No me va a sobrevivir ninguno de los dos. Ahí estamos dudando, decimos vamos a gastar, no, mejor vamos a sacrificar a un herbívoro en el primer turno. Porque ya a partir de la cuarta pelea ya no hay, a partir de la tercera pelea ya no hay problema que se te maten a uno. A partir de la tercera pelea no habría inconvenientes, porque llegas con las criaturas suficientes. Ok, entonces pusimos al anquilosaurio como sacrificio. Esperamos ahí que por lo menos ganar unos puntos de acción. Ahí pueden darse cuenta que estamos tratando de ganar puntos, aunque aquí ya nos dejó vendidos, porque ya con ese punto que guarda ya no tenemos para dónde agarrar, ¿no? Ahí sí ya nos tira los 4 y nos acaba el pobre anquilosaurio. Nuestra carne de cañón, ¿no? Ya está acabado. Ahora sí viene el Rajasaurus. Podemos acabar con el otro Rajasaurus, pero tenemos el herbívoro ahí que viene también al frente. Y el herbívoro tiene bastante ataque, por si acaso, ¿no? Tiene 700 con desventaja. Tiene 1500, pero recuerden que al tener desventaja le quitamos la mitad. Entonces trato de que aguante el Rajasaurus, pero me cambia el sabido, ¿no? El Tropiogopterus me lo cambia y me guarda. Aquí viene otra decisión difícil, chicos. Tengo que sacrificar a uno, porque si no, los dos me los matan. Y la RAN se pierde. Llegamos a la cuarta pelea, me dan el tercer premio y no es lo que queremos. Y por ahorrar 150 billetitos más, no vamos a tener ningún premio. No vale la pena. Ya cuando estamos aquí, no, chicos. Una vez una run ya empezada, denle con todo. Denle con todo y traten de que en las criaturas sobrevivan. Si gastan 150, denle. Si gastan 300, denle. Porque ya están aquí. Peor aún, irte con 500 billetes gastados y que no te lleves nada. No, denle. Gastes en esos otros billetitos. Aquí estamos pensando en lo que sería el Monostegostops. Y listo. Ya obviamente el Tropiogopterus no tiene por dónde. Pero el herbívoro que está al frente sí tiene bastante vida. Entonces ahí lo que hicimos es solventarnos. Y ahí tenemos un problema. Guardó 2.
No tenemos el poder suficiente, me parece. Claro, con 3000 no llegaríamos con 3 puntos. Necesitamos 4 mínimo. Entonces tenemos que jugarnos a la defensiva. Él guardó 2, ¿no? Nosotros aguantamos 2 golpes, aguantamos. Entonces por eso ponemos 3. Ahí estaba muerto, pero corrí con suerte por eso. Justamente el mono Stegostop no me atacó con los 6. Me atacaba con los 6 y estaba acabado. Ahí corrimos con suerte. La suerte también nos acompañó en este momento. Y pudimos salir adelante en esta última. Porque ahí nos mataba ya. Se acababa la girosfera en ese momento. Pero bueno, corrimos con suerte. A veces pasa. Y ahí así. Tendríamos que hacer un gasto adicional, como les había comentado. No solamente los 150 billetitos, sino otro más. Ahora, no vamos a revivir a ninguno. ¿Por qué? Porque tenemos al frente un carnívoro. Y tenemos 2 criaturas muy débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? No curar, sino buscar una nueva criatura. Ahí estamos buscando un anfibio. Y el único que nos sale a la vista es el Caprosuchus, que es un tanque. No me gustaba mucho, pero bueno, ¿qué más tocó? Llevarnos al Caprosuchus. Si le sale otro anfibio mejor, pues, llévelo, porque lamentablemente el Caprosuchus es puro tanque. Y miren con lo que vamos, ¿no? Estamos en desventaja total en esta partida, en esta batalla. Pero ya estamos en la última pelea, teníamos que arriesgar todo, ya no podemos hacer nada más. Y hemos gastado 300 billetitos adicionales. ¿Qué quiere decir? Que esta RAM nos costó 800 billetes. Pero sigue siendo rentable la RAM. No importa. Si usted gastas 500, bienvenido sea. Te salió perfecta la RAM. Y puedes seguir participando. Bueno. Aquí lo que dice es tratar de que el Caprosuchus sobreviva. Pero lamentablemente el otro me guardó todo. Entonces aquí tenemos que tomar la decisión otra vez de sacrificar a uno. No sacrifiqué el Caprosuchus porque el Caprosuchus lo quiero para el Velociraptor. Entonces ahí, bueno, ahí nos acaba. Y nos guarda uno, el sabido, el Seyangopterus. Ahí sí nos puso a pensar un poquito porque ese puntito se transforma en 2 puntos para nosotros. Ahí, miren, ahí que viene. El volador nos acaba al estegosaurio y el Caprosuchus, un tanque, un tanque, se tiene que comer a 2. A un volador y al Velociraptor. Vean lo que va a pasar aquí. Esto sí es épico. Esto es épico. Esta run fue épica. Por eso la traje. Porque me gustó lo que ocurre. Vean lo que ocurre. Yo estoy muerto. Yo estoy muerto. El Velociraptor tiene suficiente ataque. No, le falta un poquito de ataque para poderme acabar con 3 puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Guarda. Y ese guardado me da vida. Ahora sí, entonces tengo que pensar. ¿Qué hizo? Yo no puedo acabarlo con lo que tengo porque tiene 4 guardados. No sé si los puso en escudo, así que tengo que arriesgarme a defenderme. Él tiene 7. Él me puede acabar con 7. No lo hace. Me tira 6. Porque no me iba a acabar. Le faltaba poder. Y se quedó con 1. Yo sé que ese 1 lo puso en escudo. Porque él piensa que le voy a atacar. Entonces yo me pongo 3 y guardo el otro. Y listo. Ahí nos salvamos, chicos. Es que tremenda run que nos salió. Yo sé que nos acabaron 2. Pero en 2 ocasiones estuve a punto de ser acabado más, ¿no? De acabar la partida totalmente. Y bueno, con esta épica remontada hemos logrado nuestra recompensa. Recomendación 100% la girosfera. Háganla unas 10 veces y tendrán sus recompensas. Esto sería todo, chicos y chicas. Muchas gracias por ver el videito. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Y nos veríamos en un próximo video.
de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.